Muchas gracias, concejala Paulina. No sé por qué no se le escucha al concejal Sebastián López aquí en el recinto. Le escuchábamos al concejal Gabriel y al concejal Fabio, pero no le escuchábamos al concejal Sebastián. Pues primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que están presentes, del equipo de Empresas Públicas de Medellín, al secretario de Hacienda, a la administración en general y a mis colegas. Bueno, este es un debate pues trascendental, tal vez de los debates más importantes que nos ha tocado en este periodo en el Consejo de Medellín. Se trata nada más ni nada menos que de la venta pues de las acciones que nos quedan en la empresa de UNE, y yo tengo algunas reflexiones para hacer, y una inicial para el secretario de Hacienda, para el doctor Oscar. Cuando estábamos en esas discusiones del plan de desarrollo y digamos también a lo largo de este año y medio, casi 2 años ya en el Consejo, secretario, se lo digo con cariño, usted me hacía bullying un poquito, porque decía que yo estaba equivocado al manifestar que el plan de desarrollo Medellín Futuro está desfinanciado. Cuando se aprobó el plan de desarrollo, de los 20.3 billones de pesos con los que se pensaba financiar el plan de desarrollo, 1.09 billones de pesos iban a estar financiados por la enajenación de acciones, y en varias reuniones usted y el mismo alcalde Daniel Quintero nos había dicho que esa enajenación de acciones iba a ser la venta de UNE. Finalmente el plan de desarrollo se aprobó. Yo voté negativo a ese plan de desarrollo porque tenía varias dudas en varios aspectos, desde lo financiero, en términos del plan plurianual de inversiones, frente a la financiación de ese plan plurianual de inversiones, desde lo técnico por digamos, el asunto de no haber aterrizado nunca el plan de desarrollo hasta los proyectos. Pero finalmente se aprobó el plan de desarrollo. Y luego, mucho más entrada la pandemia y empezando este estallido social que tuvimos en este año 2021, que ha estado muy agitado, el alcalde de Medellín anunció un plan de rescate social que costaría cerca de 3 billones de pesos, el cual todavía no sabemos cómo va su implementación y su estructuración, pero donde básicamente nos decían que de esos 3 billones de pesos, 1 billón de pesos iba a ser de la venta de UNE y 2 billones iban a ser de la venta de las acciones de ISA. Luego teníamos un debate aquí sobre el tema de Hidroituango, y en ese debate que íbamos a tener nos respondieron unas preguntas al cuestionario de citación, en el cual Empresas Públicas de Medellín nos decía que no íbamos a tener sobrecostos adicionales en Hidroituango y que no íbamos a tener que hacer enajenación de ninguna acción o de ninguna empresa del grupo para poder financiar ese plan de inversiones 2020-2023. Sin embargo, ese debate se canceló un día antes, porque venía el presidente de la República y el gerente de Empresas Públicas tenía que acompañar al presidente a una rueda de prensa en Hidroituango, y en esa rueda de prensa nos dijeron, nos enteramos los concejales y concejalas de este recinto por una rueda de prensa, que Hidroituango sí iba a tener otros sobrecostos adicionales por 2.3 billones de pesos. Yo tengo varias preguntas. La primera, entonces, la venta de UNE va a ir para el plan de inversiones de Empresas Públicas de Medellín. Porque si va para el plan de inversiones de Empresas Públicas de Medellín, entonces no va a ir para la financiación del plan de desarrollo. Y entonces no va a ir para el plan de rescate de jóvenes. Entonces la administración municipal está contando con 1 billón de pesos para financiar el plan de desarrollo, con 1 billón de pesos para financiar los 3 billones de pesos del plan de rescate y con 1 billón de pesos para financiar los sobrecostos adicionales de 2.3 billones de pesos. Entonces, ¿para dónde va esa plata? Aquí nos dice el vicepresidente que no, que la plata sí va a tener que ir para los sobrecostos de Hidroituango o para el plan de inversiones. No han dicho puntualmente que sea para los sobrecostos de Hidroituango, pero en un principio eso era lo que nos habían comentado. Hay que decirle la verdad a la ciudadanía, secretario, y hay que decirle para dónde va esa plata. Y entonces hay que decirle que ese billón de pesos con el que se contaba para financiar el plan de desarrollo hoy no existe.
Entonces, ¿qué se va a desfinanciar del plan de desarrollo? Y por eso es que yo creo que uno tiene que ser muy responsable. Secretario, usted nos decía en esas discusiones del plan de desarrollo que esta era la única administración que estaba poniendo todas las cartas sobre la mesa en las discusiones del plan de desarrollo y que por eso administraciones anteriores aprobaban un plan de desarrollo con menos recursos, pero que luego a lo largo del cuatrienio adicionaba recursos de otros excedentes adicionales no esperados de empresas públicas de Medellín o por cualquier otra razón, porque sobrepasamos los ingresos esperados, en fin. Eso me parece a mí que es muy delicado, porque si esa plata entonces va para el plan financiero de empresas públicas hasta el 2023, ¿cómo vamos a financiar ese billón de pesos que nos queda faltando del plan plurianual de inversiones? Esa es una primera pregunta que yo tengo y que de verdad me ronda mucho la cabeza, porque yo por más que trato de pensar, digo, ¿de dónde vamos a sacar la plata para financiar toda la agenda que finalmente aprobó este Consejo de Plan de Desarrollo? Y siento que poco a poco, y lo digo con humildad, el tiempo me va dando la razón. El plan de desarrollo hoy no sabemos de dónde se va a financiar. Y no puede ser que entonces el plan de desarrollo esté casi en un 30% financiado por enajenación de acciones y por ordeñar a empresas públicas de Medellín. Yo quiero dejar primero esa reflexión. Yo quiero que mis colegas también piensen mucho sobre ese tema. Un segundo asunto, señor vicepresidente, yo quisiera preguntarle si es posible saber cuál es la banca de inversión que se escogió para hacer la estructuración financiera, para que nos digan cuánto cuesta finalmente ese 50% más uno de las acciones de UNE que tenemos. Yo no sé si es posible que podamos tener ese acuerdo de accionistas. Y me gustaría también saber quién fue digamos, esa empresa que se escogió para definir cuánto cuesta esas acciones que tiene el municipio y saber cuáles fueron los criterios que se utilizaron para definir esa empresa y saber cuáles fueron las empresas que se invitaron, cuáles fueron las propuestas que enviaron cada una de esas empresas, pues porque yo sí creo que es muy importante que en Medellín todas las personas tengamos absoluta claridad de quién está haciendo la estructuración financiera de ese billonario negocio. Me parece que eso es muy importante. Y también me gustaría que me dijeran de qué manera se va a garantizar que la banca de inversión no va a incurrir en conflictos de interés para valorar las participaciones accionarias. Por último, a mí me gustaría que nos dijeran una cosa, porque es que nunca se nos ha aclarado acá. Vuelvo y lo repito, en el Consejo, los concejales y las concejalas, doctor Zuluaga, nos enteramos de los 2.3 billones de pesos de sobrecostos de Hidroituango por una rueda de prensa. Nos enteramos por las redes sociales. Y esta es la hora en la que todavía no nos han dicho por qué hay sobrecostos adicionales de 2.3 billones de pesos. Puede que sí, pero yo quisiera que nos explicaran de dónde vienen esos sobrecostos. ¿Qué es lo que pasó adicional que no se tenía previsto? ¿Por qué hasta un día antes de la rueda de prensa del gerente de EPM con el presidente de la República nos habían dicho por escrito para un debate de control político que no íbamos a tener sobrecostos y que no íbamos a tener que hacer desinversiones de empresas públicas de Medellín? Todas esas preguntas me nacen porque es muy importante que uno tenga toda la información disponible antes de tomar una decisión de este calado. Esta no es una decisión cualquiera. Este es mi primer periodo como concejal, pero yo sí quisiera estar muy seguro de que cada voto que voy a dar en este consejo sea un voto informado, que tenga todos los argumentos técnicos, financieros, jurídicos sobre la mesa y que podamos tener toda la claridad. Y eso me lleva a una última reflexión y ya con esto termino, presidente. Y es, ¿cómo vamos a tener entonces nosotros la posibilidad de votar este proyecto de acuerdo en apenas 2 semanas? Hay muchas preguntas sobre esto, muchísimas. Y esta no es una discusión solamente de las personas que estamos en este hemiciclo, esto es una discusión de toda la ciudad. Y si bien aquí estamos representando a miles de ciudadanos y ciudadanas, hay mucha gente que quiere ser partícipe de esto y que quiere tener voz en la discusión.
y aquí tenemos que escuchar, y yo escuchaba que ahorita la doctora Aura Marleni nos estaba exponiendo como el cronograma de discusión, pero es que aquí tienen que hablar los empleados y empleadas de UNE, aquí tienen que hablar los sindicatos, aquí tiene que hablar la academia, aquí tienen que hablar analistas jurídicos de alto calado, aquí tienen que hablar analistas financieros, aquí tienen que hablar las veedurías, aquí tienen que hablar las organizaciones sociales, aquí tienen que hablar los académicos, la academia, y yo creo que, pues digamos, hasta el día de hoy todavía no teníamos muy clara la agenda de debate de esta semana, por ejemplo, y estamos en sesiones extraordinarias, y yo me temo mucho que regálenme los otros 5 minuticos, qué pena, como vocero de la bancada del partido, y yo me temo mucho que nos quieran poner a votar algo de afán sin que tengamos la posibilidad de hacer el análisis riguroso y juicioso que requiere una decisión de este nivel, que como lo decía al principio de mi intervención, no es una decisión menor. Estamos hablando de una decisión billonaria, con B de billete. Entonces necesitamos estudiar muy bien esto, necesitamos analizar con toda la tranquilidad de esto, más aún porque también, y esto tiene que decirse acá, existen muchas dudas sobre irregularidades en la contratación que ha tenido, por ejemplo, esta administración, y siempre es que a uno le da como miedito soltarles tanta plata, siempre es que a uno le da miedito. Yo aquí lo he denunciado con nombres de empresas, con nombres de representantes legales, en distintos casos de distintos temas. Entonces yo sí quiero que nosotros, antes de tomar esta decisión, que es una decisión que requiere de muchísima responsabilidad para la ciudad, empresas públicas de Medellín y la alcaldía de Medellín nos respondieran esta y muchas otras preguntas que van a ir surgiendo, y que también tengamos la posibilidad de escuchar a la ciudadanía. Esta es una discusión de la ciudad, esta es una discusión que amerita tiempo, esta es una discusión que amerita escuchar, que amerita tener a todos los actores relacionados con este tipo de discusiones. Y aquí tenemos que recuperar una cosa que desafortunadamente yo creo que ha perdido mucho el Consejo de Medellín, y es el diálogo social. Aquí necesitamos traer a otros sectores de la sociedad civil que no se están sintiendo representados y representadas en las discusiones políticas de la ciudad. Muchas gracias, presidenta.